A lo largo de la historia de Mortal Kombat Mobile, quienes han estado desde sus inicios han presenciado momentos completamente increíbles e inolvidables, así como momentos completamente oscuros. Si bien sabemos, el juego fue lanzado el 7 de abril de 2015 especialmente para iOS, y no fue hasta casi un mes más que fue lanzada la versión de Android, el 5 de mayo de 2015. El juego fue diseñado específicamente para ir de la mano con la versión de consolas, Mortal Kombat X, el cual tenía el mismo título. Esta primera versión y hasta la 1.9, el juego fue completamente offline. Pero durante este corto periodo de tiempo surgieron problemas que quizá los mismos desarrolladores no habían previsto. O que quizás sí. Como en cualquier otro juego e incluso en situaciones en la vida real, tenemos esa inconmensurable necesidad de obtener las cosas de la manera más fácil posible. Y este juego no es la excepción. Es por ello que existen aquellos que toman el camino relativamente más fácil en los juegos, o en simples palabras decir los hackers. Si bien el juego hasta la fecha sigue habiendo estos individuos, no se imaginarán en aquellos tiempos. Este juego desde su lanzamiento y en la memoria de muchos quienes presenciaron esos momentos, bien saben que las cosas eran completamente diferentes y hasta cierto punto más agradables. Porque de entre una de las razones de por qué menciono que era más agradable es que tenías a la disposición todas las cartas que el cual tú querías comprar, sin la necesidad de abrir decenas de absurdos paquetes con la esperanza de conseguir el personaje que tanto querías. Y la otra ventaja es que como era completamente offline, eso quería decir que podías jugar sin la necesidad de estar conectado al internet. Y la más grande ventaja de todo ello es que podías vulnerar fácilmente el juego, obviamente con ciertas aplicaciones externas. Todo eso para obtener esos recursos infinitos que tanto anhelabas, y obviamente esto sin esperar una consecuencia a cambio. Pero debido a la gran magnitud, por no decir éxito al juego, el problema de los hackers era una cosa completamente seria, porque esto iba en aumento y era necesario hacer algo al respecto. Y gracias a la llegada de Mortal Kombat 11 a las consolas, este juego tomaría un rumbo completamente diferente. En la llegada de la actualización 2.0 en febrero de 2019 llegaría la reestructuración de todo el interfaz, así como en la manera de cómo se conseguían los personajes en el juego. Y lo más importante es que el juego pasaría a ser completamente offline a online. A pesar del disgusto de muchos jugadores por la nueva mecánica de cómo se conseguía estos personajes, la principal ventaja era para el soporte técnico, porque ya podían monitorear mejor a aquellos hackers, y obviamente disminuyendo una cantidad considerable con la penalización de suspender sus cuentas indefinidamente. Y eso ya era una gran mejoría para el soporte, porque por cada hacker era dinero perdido para ellos, y así una lucha continua. Era algo común ver cuentas suspendidas por esas obvias razones. Pero poco a poco esas aguas turbias fueron calmándose con el pasar de las actualizaciones hasta en cierto punto olvidarlas. Pero la historia no acabaría ahí. El juego y el soporte nos harían recordar de una manera brutal lo que pasaría si te burlabas del juego. Y para ser específicos, el 20 de julio de 2020 llegaría la actualización 2.7, el cual traería la cuarta torre en toda la historia de Mortal Kombat Mobile, específicamente la torre Shirai Ryu. Y para ese tiempo no era cualquier torre, ya que este ofrecía, y hasta la fecha es la única torre en ofrecer 3 brutalities, la de Liu Kang, la de Jade y la de Scorpion, 3 de los personajes más rotos en ese tiempo. Y ya te imaginarás la emoción que provocó eso y el deseo de obtenerla por muchos jugadores. Y esto fue uno de los detonantes por el cual cambiaría completamente las cosas. Una semana antes de la actualización 3.7, porque sí, ya no hubo una actualización 2.8, solo hubo una actualización 2.7.1 por un parche de seguridad, pero fuera de ahí no fue una gran actualización, así que el juego pasó directamente a la 3.0. Y esa semana antes pasó lo que muchos ignoraban: un baneo masivo.
una oleada de cuentas suspendidas donde sea que vayas, ya sea en grupos de Facebook, en Twitter o hasta en publicaciones de Instagram. No se veía más que cuentas suspendidas. La probabilidad era de por cada 10 cuentas al menos una era suspendida. Ahora imagínense las miles de personas que jugaban en todo el mundo y en ese tiempo. No solo eran decenas, eran miles de cuentas. Pero ¿qué provocó todo esto? Para contarles un poco de esto, retrocedamos un poco a la historia. En la llegada de la actualización 2.7, como ya les mencioné, ocurrieron varias cosas. Los hackers siempre han existido y siempre existirán en el juego, pero en ese entonces ellos mismos se le habían salido de control la situación porque sus métodos para vulnerar el juego se habían hecho casi públicos, porque en cada red social, especialmente Facebook y específicamente grupos de Mortal Kombat Mobile, existieron las famosas dinámicas. Estas dinámicas eran variadas, desde quien hacía un mejor dibujo hasta los primeros en comentar la publicación y entre otras cosas más. Pero lo más importante de estas dinámicas era ganar las jugosas recompensas, porque en estas dinámicas podían ganar cantidades excitantes de almas hasta ganarse la Set de Brutality en aquel tiempo. El organizador de la dinámica lo que hacía era entrar a la cuenta del ganador y hacer sus truquitos mágicamente ahí, y cuando el ganador entraba a su cuenta nuevamente ya se daba cuenta de que ya estaban sus recompensas, dependiendo que había ganado, si equipamientos o almas. Y por esa misma razón hubo una creciente ola de participantes, porque por obvias razones querían obtener esas jugosas recompensas, especialmente las Set de Brutalities, porque eran los más codiciados en ese tiempo. Y eso solo era una parte. Estaba la otra parte, que eso lo veía como un negocio: la venta de almas, la venta de equipamientos de la torre y entre otras cosas más. Y claro, no faltaba quien quería comprar porque resultaban más económicas que en el mismo juego. Pero esto no duraría, combatientes, porque luego esos hackers se le empezaron a filtrar sus métodos hasta llegar en las manos de quien ni en su maldita vida había hackeado un juego, porque salieron hasta tutoriales de cómo hacerlo. Entre una de las más comunes era activar la cacería de reliquias en el momento que tú querías, y especialmente jugar la pelea contra Raiden Oscuro. Hacían que esta pelea fuera infinita, repetirla una y otra vez hasta donde tú querías pararla, para así poder sacar cantidades exorbitantes de almas. El otro método común usado en ese tiempo era en la última torre del modo historia, especialmente contra Kitana Asesina. Aplicaban lo mismo con la cacería de reliquias con Raiden. Aumentaban excesivamente el daño de Cassie Cage para poder eliminar de un golpe a esa Kitana y hacer infinitamente la batalla, para que así podían sacar cantidades enormes de equipamiento, oro y almas. Otro de los métodos más comunes también era con Reptil Clásico, ya que podían activar el evento de Reptil Clásico en cualquier momento y fusionar al X de golpe al personaje, y cuando el personaje ya estaba al X, ahí podían sacar cantidades brutales de alma y oro con las reventas. Pero la favorita de muchos, y lo que desencadenó todo esto, era obtener los equipamientos de cualquier torre que ya habían salido. ¿Y cómo lo hacían? Modificaban los códigos de los equipamientos de la guerra de facciones, ahora conocido como Choque de Reinos. Modificaban esos códigos, combatientes. Cada equipamiento tiene un código, y con el simple hecho de cambiar los códigos podías comprar cualquier equipamiento que deseabas, y lo mejor es que era con monedas de oro. Ya se imaginarán lo brutal que era eso. Y esos eran los más comunes, habían otras maneras. Y por esos métodos filtrados, el soporte se dio cuenta de todo eso, pero no actuó de inmediato, sino que se esperó a que llegara la última semana de la actualización 3.0, para que así podían reunir la mayor cantidad de hackers posibles y eliminarlos de una vez. Pero eso no era lo grave del caso. Para nosotros estaba bien que se eliminaran los hackers, pero lo peor de todo esto es que llegaron a suspender cientos, si no es que miles de cuentas que no habían hecho siquiera un poco de hack.
Para los que jugaron antes de la 3.0, bien saben que no existía el modo automático como lo conocemos hoy en día, y para jugar de cierta forma en automático era necesario instalar una aplicación externa, específicamente un autoclicker. Pero el problema con estos autoclickers es que eran los más usados para los hackers. Como ya les mencioné con la de Kitana y con la de Raiden, dejaban más o menos en automático esas peleas, porque obviamente no existía el modo automático, y con el autoclicker podían hacer en automático sus peleas para así sacar esas cantidades exorbitantes de almas, y por ello era indispensable un autoclicker para los hackers. Y por esa razón, si tú usabas un autoclicker para jugar de cierta forma en automático el juego, ya se te asociaba como un hacker y por lo tanto te suspendían la cuenta. El otro motivo de por qué suspendían la cuenta era por la clonación de la aplicación, porque muchos en ese tiempo, y creo que hasta la fecha, muchos les gusta tener dos cuentas, una cuenta principal y una cuenta secundaria, y para no andar cambiando de cuenta en cuenta, lo que hacían era recurrir a aplicaciones de clonación, y así mantenían dos aplicaciones del juego en el mismo teléfono. ¿Pero qué creen? Para aquellos individuos que les gustaba hackear el juego, la clonación de la aplicación era el punto más clave para ellos, porque era necesario clonar la aplicación para poder entrar en los códigos del juego y así cambiar esto y hacer sus truquitos. Por lo tanto, el soporte, al detectar la clonación de un juego, aunque solo lo usaras para entrar a tu otra cuenta, pues estos ya te lo detectaban como un hack y por lo tanto te suspendían la cuenta. Y es por eso que muchos jugadores legales terminaron con sus cuentas suspendidas. Y así mismo pasó con la clonación de la aplicación. Desde aquel día, desde aquella actualización hasta la fecha, ya está restringida la clonación de la aplicación. Aunque pareciera que se puede clonar todavía la aplicación, pero ya no te deja acceder al juego. Y esa es la razón turbia de por qué implementaron este modo automático y la restricción de la clonación combatientes. Y esa es la historia más oscura que ha ocurrido en la historia de Mortal Kombat Mobile. Y bien, combatientes, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado o al menos haberles hecho pasar un buen rato. Por mi parte sería todo por el momento, ya nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, yo soy el dios de las consultas, Goosebye.